Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy seguimos mirando la actualidad política. Pocos días nos quedan antes del 10 de noviembre y hoy recibimos en nuestro magazine a la candidata de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados, la navarra Yone Belarra Urteaga. Con ella repasaremos cuestiones de actualidad política, nos fijaremos también en el debate celebrado ayer y en el acto central celebrado hoy por Unidas Podemos aquí en Navarra con la presencia de Irene Montero. En un día en el que también queremos hablar del cambio climático desde el punto de vista de la mujer. Hablaremos de ecofeminismo con la ecofeminista María Pazos, que hoy precisamente está también aquí en la capital navarra. Y en La Muga, hoy en nuestro apartado de salud, vamos a hablar de la dislexia, de un trastorno del lenguaje y la escritura que afecta al 10% de la población. ¿Cómo mejorar la calidad de vida de los alumnos y alumnas? Serán preguntas que lanzaremos a Irantzu Ostolaza, madre de un niño con dislexia. Comenzamos. Yone Belarra Urteaga es la candidata de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados. Cuando escuchaba el sumario sonreía en cierta medida y yo creo que es porque ella es psicóloga y sabe bien de lo que hablamos cuando hablamos de dislexia, ¿verdad? Yone Belarra, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Gracias por acompañarnos, candidata Yone Belarra. Es verdad, ¿no? ¿Sentías cercana de alguna manera a esa situación? Sí, la verdad es que la educación inclusiva es a lo que me dedicaba antes de estar en política y me parece que tratéis estos temas en la televisión es fundamental para hacer pedagogía, para que todo el mundo entienda que una escuela en la que caben todos los niños y niñas y adaptamos nuestras metodologías a ellos nos permite ser mejores como sociedad y además ayudarles mucho más a ellos. Así que muy buen tema, me parece. Muchísimas gracias. Necesario, desde luego, ¿no? Sin Porque duda. afecta a muchas familias, a muchas personas y a muchos niños y niñas. Yone Belarra nos ha dicho hoy, si el Partido Socialista acuerda con el Partido Popular, influirá en otros pactos, como el de Navarra. Matícenos este planteamiento. Bueno, yo creo que si el Partido Socialista cambia su política de pactos a nivel estatal y le tiende la mano al Partido Popular para esa gran coalición, algo que ayer Pedro Sánchez en el debate no negó y de hecho les pidió reiteradamente a Ciudadanos y al PP que le apoyaran en esa investidura, igual que han hecho, dijo, otros partidos de las derechas europeas, pues me parece que eso lógicamente influye en las políticas de pactos que tengan a nivel regional. Más bien yo lo planteaba al contrario, a mí me gustaría mucho que Chivite convenciera a Pedro Sánchez de que cuando no tienes mayoría absoluta tienes que negociar, que es algo que además en Navarra se ha entendido desde hace mucho tiempo, tienes que negociar con otros socios y tienes que hacer gobiernos plurales en el que cada uno esté representado en función del peso que le han dado los votos los ciudadanos y las ciudadanas. Yo lo planteaba más en positivo, pero bueno, lo cogieron así. Uno de los titulares, ¿no? Pero, por ejemplo, puede afectar a Navarra, pero ¿de qué manera podría afectar? Imaginemos una gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular, con algún cambio, con algún desequilibrio o con la desaparición del actual gobierno de Navarra. ¿Hasta ese punto se podría llegar? Bueno, yo espero además que ese momento no llegue. Creo que si el 10 de noviembre Unidas Podemos sale muy fuerte de las elecciones, va a ser la garantía de que el Partido Socialista no se eche en manos del Partido Popular y podamos tener un gobierno de coalición progresista que fuera homólogo al de Navarra, como sí que se ha hecho aquí, y podamos tener políticas que acompañen las políticas que se van a hacer en Navarra. De todas formas, a mí lo que más me preocupa de cómo puede afectar a Navarra es porque la última vez que el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo, lo que hicieron fue reformar el artículo 135 de la Constitución y modificar la ley de estabilidad. Y no hay nada que ataque más nuestro autogobierno que esa limitación a través de las leyes económicas de austeridad, que lo que hacen es que los navarros y las navarras no podamos decidir cuánto se invierte en sanidad, cuánto se invierte en educación, cuánto se invierte en vivienda. Esos son los límites, esas son las esposas que nos pusieron las leyes de austeridad del Partido Popular y el Partido Socialista y lo que podría volver a ocurrir ante una nueva recesión económica. Sí, pero a nivel político no le preocupa el hecho de que quizá el gobierno, tal y como está configurado en la actualidad, con presencia de Podemos, de Unidas Podemos, también pueda sufrir un cambio, una merma o incluso la salida de alguno de los grupos?
O sea, no es la primera vez que vemos cómo el PSN se echa en brazos de la derecha en Navarra. De hecho, venía siendo la tónica habitual hasta esta legislatura. Así que yo no descartaría nunca nada, y he aprendido en política además a no descartar nunca nada, pero yo confío en que podamos estar muy fuertes después del 10 de noviembre, que podamos hacer un gobierno de coalición con el Partido Socialista a nivel estatal y que el gobierno de Navarra permanezca y pueda trabajar mucho y bien para que los navarros y las navarras vivan mejor. Le van a preguntar a la presidenta María Chivite del Partido Socialista si estaría dispuesta a cambiar de gobierno y que los votos del Partido Socialista en Navarra se sumen a los de Navarra Suma, por ejemplo. Es que yo lo que le pido a Chivite... Perdón, es que ya ha vuelto el frío. Yo lo que le pediría a María Chivite es que llame a Pedro Sánchez y le explique que cuando no tienes mayoría absoluta tienes que negociar con el resto de socios y hacer gobiernos de coalición. Lo que no se entiende es que Pedro Sánchez, con una mayoría exigua del Partido Socialista, pretenda gobernar en solitario. Es lo que ha estado tratando de imponer todos estos meses y es lo que está tratando de, pues lo que dijo ayer en el debate, ¿no? Que quiere que la derecha le regale la investidura. Si alguien cree que la derecha le va a regalar la investidura gratis a Pedro Sánchez y que eso le va a salir gratis a los españoles y las españolas, pues se equivoca. La última vez que pasó eso hubo recortes por abajo y creo que la única manera de garantizar que hay recortes por arriba, que se puede recaudar dinero a través de la recuperación, por ejemplo, del rescate bancario, es que Unidas Podemos esté muy fuerte y pueda estar en ese próximo gobierno. ¿Va a afectar el hecho de que no se haya conseguido un acuerdo entre el Partido Socialista de Pedro Sánchez y Unidas Podemos de Pablo Iglesias? El hecho de que no hayan llegado a un acuerdo, porque finalmente no ha sido posible y la ciudadanía todavía nos lo preguntamos, ¿no? Probablemente. ¿Va a afectar esto a la credibilidad de los partidos políticos, al hecho de que ciudadanos y ciudadanas voten o no este 10 de noviembre? ¿Cómo va a afectar? Yo le pediría a la gente que eche la vista atrás. El 26 de abril... Justo 2 días antes de las anteriores elecciones, Pedro Sánchez hizo una entrevista para El País en el que decía que no había ningún problema para que Unidas Podemos entrara en el próximo gobierno. Sin embargo, a partir del lunes día 29, en el que el Banco Santander manda una carta a todos sus clientes VIP donde dice que prefiere un gobierno o bien del PSOE en solitario o bien del PSOE con Ciudadanos, a partir de ese momento nos empezamos a encontrar excusa tras excusa para no construir un gobierno de coalición que, por otra parte, Pedro Sánchez se había comprometido a hacer con Pablo Iglesias en varias ocasiones. Pero es verdad que Pablo Iglesias tampoco aceptó esa vicepresidencia, varios ministerios, eso también estuvo ahí, ¿no? Bueno, yo la verdad es que pude vivir esa negociación en primera persona. Lo que vimos es que creo que hicimos todas las renuncias posibles, renunciamos a estar en los ministerios de Estado, dijimos que incluso en el tema catalán íbamos a respetar el liderazgo del Partido Socialista y en el último momento incluso aceptamos el veto de Pablo Iglesias, algo que ningún otro líder político de ninguna otra formación hubiera aceptado, que era dar un paso a un lado para no servir de excusa y que no hubiera un gobierno de coalición. Sin embargo, a pesar de todas esas cesiones que se hizo por parte de Unidas Podemos, el Partido Socialista finalmente no quiso llegar a un acuerdo con nosotros. Fíjate si no era verdad la propuesta que pusieron encima de la mesa, que caducó a los 2 días como si fuera un yogur, que es algo increíble. Lo que valía en julio, el primer día de agosto ya no valía. Bueno, yo creo que eso no es una forma de encarar una negociación seria. Veremos qué pasa el 10 de noviembre. Ione Belarra, vamos a mirar a Navarra. Es verdad que Unidas Podemos ha perdido una fuerza notable en nuestra comunidad. Recordamos como en las generales pasó de 95.000, 98.000 a 65.000 y en las regionales o forales nos superó los 16.000. Se necesitan muchos más votos para tener presencia. ¿Puede llegar a perder representación Unidas Podemos en el Congreso? ¿Se sitúan en ese escenario? Mira, Unidas Podemos en Navarra es uno de los lugares en los que siempre hemos obtenido un mayor respaldo en las elecciones generales, algo que yo le agradezco a los navarros y navarras enormemente. Es un orgullo que aquí nuestro proyecto reciba tanto respaldo y, al contrario, yo me enfrento a estas elecciones del 10 de noviembre pidiéndole a la gente no solo que revalidemos el escaño, sino que lo que nos va a permitir evitar esa gran coalición entre el Partido Socialista y el Partido Popular es tener el máximo apoyo posible, el máximo número de votos. Así que me gustaría no solo revalidar el resultado, sino mejorarlo. Yo creo que es posible, porque creo que la gente ha visto en estos meses que Pedro Sánchez no quería negociar, que Unidas Podemos ha puesto muchas facilidades y que si entramos en un gobierno no va a ser porque Pedro Sánchez o porque el IBEX 35 quiera, sino porque la gente nos dé la fuerza suficiente para hacerlo. Ione.
Nosotros hemos hecho autocrítica y yo creo que además la más importante ha sido que hemos permitido que la interna muchas veces ocupe portadas y ocupe más espacio que los problemas de la gente, y ese es un error que no queremos volver a repetir. Hemos hecho, yo creo, una revisión profunda de lo que ha sido el proyecto tan joven que tenemos de 5 años de vida, pero pienso que en estos meses lo hemos hecho bien, que hemos puesto en el centro las políticas que de verdad iban a mejorar la vida de la gente, poder regular el precio del alquiler, poder recuperar el rescate bancario, poder hacer una transición ecológica en serio, y creo que eso ha sido lo que ha guiado nuestras negociaciones y, por cierto, lo que ha impedido un acuerdo con el Partido Socialista, porque ya vemos que el Partido Socialista no quiere derogar la reforma laboral y ya ha comprometido con Europa una mochila austriaca que básicamente es que los trabajadores y las trabajadoras se tienen que pagar el despido. Veremos qué hace Ione Belarra si consigue revalidar ese puesto, por ejemplo, en el empleo, ¿no? Porque es verdad que tenemos 1.400 desempleados más en Navarra, y los ciudadanos piden soluciones a los políticos. Claro, malos datos de empleo y además de malos datos, un empleo muy precario, que es lo que más nos preocupa a nosotras. Para mí, el otro día me preguntaban qué era lo que más orgullosa me sentía del trabajo que había hecho por Navarra, y era subirle el salario mínimo interprofesional a 18.500 navarros y navarras, que son los que cobran menos, que son los que cobran el salario mínimo interprofesional. Pero yo no me conformo con eso, yo quiero que el empleo sea de calidad, y para eso la legislación que afecta es la legislación de empleo estatal. Queremos derogar la reforma laboral, si puede ser también la del Partido Socialista, y ante todo evitar esta tercera reforma laboral, que es la que está planteando el PSOE y que incluye la mochila austriaca. Ione Belarra, estos días estamos asistiendo, por ejemplo, ayer a un comportamiento que está afectando a políticas navarras, como es el caso de María Solana, parlamentaria y candidata de Geroa Bai al Congreso de los Diputados, que ha recibido amenazas a través de la red social Twitter con una figura de una pistola, pues amenazante, ¿no? ¿Ha recibido alguna vez Ione Belarra una amenaza similar? Similar no, cosa que agradezco, pero bueno, condenar por supuesto este tipo de amenazas. Lo dice mucho Pablo y creo que tiene razón, que a veces en Twitter la gente se comporta como al volante y saca lo peor de algunas personas. Yo creo que esa pedagogía también de comportarnos en las redes sociales con educación y con respeto es imprescindible para este siglo XXI. Está claro que está la política en primera línea de fuego para quienes quieren abordar la vida de esta manera, ¿no? De esta manera amenazante. Si miramos de nuevo al panorama político, ¿cómo debe progresar desde vuestro punto de vista Navarra a nivel infraestructuras, economía, todo lo que se puede defender o no en la Cámara Baja? Bueno, lo que comentaba al principio, derogar esas reformas del artículo 135 y las leyes de estabilidad, que son las que nos han asfixiado económicamente y han impedido que Navarra pueda decidir sobre cómo garantizamos los derechos sociales aquí, que es fundamental y que era para lo que servía el convenio, porque es, si tienes leyes de estabilidad que te enmarcan, que te asfixian, el convenio sirve de poco. No hay nada que ataque más el autogobierno que esas leyes económicas. Por otra parte, como decía, el tema laboral es clave, tenemos que conseguir un empleo estable y de calidad, y por otra parte, respecto a las inversiones, para nosotras es fundamental apostar por una transición ecológica real, un plan de inversiones en Navarra que apostara por las energías renovables, también crear esa empresa pública de energía que permitiera bajar la factura de la luz y apostar por las renovables. Son algunas inversiones clave que además generarían un empleo de calidad como es el que queremos crear nosotros. Pero también está el gasto, porque estos días también hablamos, y mucho aquí en Navarra, ¿no?, de la estructura de gobierno. Hay quienes consideran que es excesiva, la oposición ha dicho que triplicaría el 1,6 millones anuales que cifró el gobierno. En este caso, ¿cuál es el papel de Unidas Podemos? Si no le parece adecuado, eso sí, el actual volumen, ¿no?, podríamos decir así, del Ejecutivo de Navarra, la estructura del gobierno con más altos cargos. Bueno, con respecto a otros países de Europa, en general nuestro país tiene un peso del sector público que es muy pequeño. O sea, que no pasa nada porque crezcamos un poco en ese tamaño de lo público en España y en Navarra, precisamente porque con respecto a otros países de la Unión Europea el peso de lo público es pequeño en nuestro país, que esa es una de las grandes mentiras de las derechas, que es que el sector público en España es muy grande. Pero es verdad que han aumentado el número de consejerías a 13. Entonces yo creo que la clave ahí está en los ingresos, y de hecho en lo que más estamos insistiendo en esta campaña es que va a haber que hacer recortes y que
esos recortes tienen que ser por arriba. Es decir, el problema es que tenemos un país enormemente injusto en el que los que más tienen son los que menos impuestos pagan. Creo que no pasa nada por gastar un poco más, por invertir un poco más en consejerías, en buenos gestores que puedan hacerse cargo de políticas públicas que miren por la gente, siempre que hagamos una reforma fiscal progresiva que haga que los que más tienen paguen más. Eso me parece fundamental y por otra parte sí decir que la parte que nos corresponde a nosotros del Gobierno para la gestión de las políticas migratorias, que es un tema clave de convivencia y de futuro, tenemos un presupuesto bastante austero que ronda los 300.000 euros, así que creo que vamos a hacer milagros con eso. ¿Es justo o injusto, Yone Belarra, candidata de Unidas Podemos, que el consejero de Educación contratara a su cuñada para un cargo de designación, ¿no? Para un cargo de confianza? ¿Es adecuado, justo, injusto, ético, reprobable? ¿Cómo lo ve? Bueno, a mí no me suena muy bien, pero ya lo dije el otro día, que creo que quien tiene que dar explicaciones en primer lugar es él, y segundo, que creo que las personas tienen que incorporarse a los puestos siempre por mérito y capacidad. Como no conozco el caso concreto de esta persona, no puedo decidir, no puedo opinar sobre si realmente cumple con los requisitos de mérito y capacidad para este puesto en concreto. Puede ser que sí, aunque a priori pues no suene bien. Yone Belarra, candidata de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados, juega desde luego esa presencia en la Cámara Baja que también conoce el próximo domingo, día 10 de noviembre. Muchísimas gracias, Yone, por acompañarnos. Un placer. Suerte como a todos los candidatos y candidatas. Desde luego que el domingo ahí estaremos para contarlo. Sin duda. Gracias y muy buenas noches. Un placer. Hasta buenas pronto. noches. Nosotros abrimos así el programa de hoy con la actualidad política y preelectoral y seguimos con otros temas del día.